Bienvenidos a otro resumen de películas. Un escritor fracasado consigue unas pastillas que le permiten utilizar su cerebro al 100% y en poco tiempo se convierte en millonario, pero no todo sale como él espera. Hoy te resumo Limitless. Eddie Morra es un escritor que no puede escribir. Este vive solo y se ha descuidado totalmente de sí mismo. Un día, mientras caminaba por la calle, se encuentra con su ex cuñado Vernon y este lo invita a un trago. Allí Eddie le confiesa que está muy atrasado en su libro y que está totalmente en bancarrota. Vernon le dice que él ha estado trabajando en una compañía farmacéutica y allí han creado una pastilla llamada NZT48 que le permite utilizar el 100% de su capacidad cerebral. Vernon le regala una de estas pastillas y le deja su número para que lo llame si quiere hacer negocios. Al principio Eddie no quería usar la pastilla, pero su situación no puede empeorar más. Así que antes de llegar a su apartamento, este se toma una de las pastillas. En el pasillo del edificio, Eddie se encuentra con la esposa del dueño del apartamento llamada Valerie. Esta se queja porque Eddie está muy atrasado en el pago de la renta. En ese momento, este comienza a sentir los efectos de la pastilla. Valerie tiene un libro que Eddie vio hace más de 12 años y ahora lo recuerda. Así que este empieza a darle consejos, le ayuda con sus estudios e incluso la satisface físicamente. Después de esto, Eddie va a su apartamento y por primera vez en un largo tiempo lo limpia, y en una noche escribió el libro en el que había estado trabajando por tanto tiempo. El día siguiente los efectos de la pastilla han pasado. Aún así, Eddie llevó su libro para que lo publiquen y por primera vez este es aceptado. Más tarde, Eddie va al apartamento de Vernon para pedirle más. Vernon parece haber tenido una pelea, pero aún así acepta. Este primero lo manda a buscar algo de desayunar más su traje. Eddie regresa y encuentra a Vernon sin vida en el sofá. Este entra en pánico y llama a la policía, pero luego recuerda que Vernon debe de tener las pastillas en algún lugar. Así que este busca en todo el apartamento hasta que finalmente encuentra dinero en efectivo junto a una bolsa repleta de las pastillas. La policía llega al lugar y lo arrestan por prevención, pero más tarde este es dejado ir. Eddie va a su apartamento y desde ese día empieza a tomar una pastilla al día. En poco tiempo Eddie se volvió un experto en póker e incluso aprendió a tocar el piano en solo 3 días. Luego este tuvo la idea de aprender todo sobre la bolsa de valores. Así que Eddie leyó varios libros y en poco tiempo ya estaba ganando miles de dólares al día. Pero esto no era suficiente para él. Para poder ganar más, este necesita más capital. Y ya que los bancos no le prestarían dinero a una persona como él, Eddie se comunica con una persona llamada Gennady para que clandestinamente le preste $100,000. Este lo hace, pero le advierte de lo que pasará si Eddie no paga. Este empieza a invertir más en la bolsa de valores y en una semana ya había ganado más de $2 millones. Eddie va a cenar con Lindy, su exnovia, que terminó con él porque, bueno, no vio futuro. Allí Eddie habla perfecto italiano con la camarera y sorprende a Lindy. Después de esto las cosas se calientan y nuestros chicos practican cómo hacer bebés varias veces al día. Semanas pasan y una de las personas más importantes en finanzas, llamada Carl Van Loan, pide reunirse con Eddie para saber cuál es su secreto. Eddie le dice cómo hace sus investigaciones y cómo sigue un patrón. Carl no está muy seguro, pero le da un voto de confianza. De camino a su casa, este le entrega informaciones sobre unas compañías y antes de llegar al lugar, Eddie ya había descifrado todas las informaciones acerca de estas. Carl está muy sorprendido y le dice que lo esperará mañana. Esta es la oportunidad que Eddie había estado buscando. Eddie camina a casa, pero en ese momento empieza a sentir los efectos secundarios de la pastilla y camina totalmente desorientado. Este se ve en fiestas, acostándose con diferentes chicas, luego aparece en un estacionamiento y cuando todo ese trance pasa, Eddie no se recuerda casi de nada de lo que hizo en las últimas 18 horas. En el día siguiente, los efectos de las pastillas han pasado. Carl envió unos documentos para que los estudiara.
Eddie iba a tomar una de las pastillas, pero decidió no hacerlo. Este trata de leer los documentos que Carl le envió, pero no entiende nada. En la reunión con Carl, Eddie literalmente no sabe de qué le están hablando, pero ve en la televisión que una de las chicas con la que él estuvo la noche anterior fue encontrada sin vida en la habitación del hotel. Así que Eddie sale lo más pronto posible de allí, ya que él cree que él fue el responsable de la muerte de esa chica. Eddie encuentra los contactos de Vernon, pero casi todos están enfermos con los mismos síntomas, y los que no están enfermos ya habían fallecido de la misma manera. Eddie llama a otro número, pero este es de un hombre muy raro que coincidencialmente está sentado al lado de él. Eddie corre lejos de ese lugar. El hombre lo persigue, pero Eddie logra escapar de él. Más tarde, Eddie se reúne con la hermana de Vernon llamada Melissa, quien fue la esposa de Eddie por unos 5 minutos. Esta le dice que ella también tomó las pastillas NZT48, que al principio fue increíble, pero que al dejar de tomarlas se enfermó. Aunque aún no fallece como los demás, esta también le dice que los dolores de cabeza solo son el principio. Después de despedirse de Melissa, Eddie es encontrado por Gennady, a quien Eddie había olvidado de pagarle. Estos van al apartamento de Eddie y este deja caer la última pastilla que tenía con él. Gennady la ve y se la toma, pensando que era otra clase de pastillas. Luego van al banco y Eddie le paga los $100,000. Gennady pregunta por las pastillas, pero Eddie le dice que solo era una vitamina. Eddie está muy enfermo porque no se ha tomado la pastilla, así que este va con Lindy y le dice todo sobre las NZT48. Lindy decide ayudarlo porque en caso de que él no se tome esa pastilla, morirá. Eddie había ocultado una parte de estas en la casa de Lindy, así que esta va por las pastillas. De regreso, Lindy es perseguida por la misma persona que persiguió a Eddie. Lindy se esconde en un parque, pero esa persona la sigue buscando. Lindy tiene a Eddie en el teléfono y este le dice que se tome una de las pastillas y en 30 segundos ella sabrá qué hacer. Así que Lindy escucha a Eddie y se toma una de las pastillas. Al sentir el efecto, esta logra escapar y le da el resto de las pastillas a Eddie. En la mañana siguiente, Lindy le dice que no quiere estar involucrada en lo que él está haciendo y luego se retira. Gennady regresa con Eddie porque quiere más de las pastillas. Eddie sabe que ese no se irá hasta obtener lo que quiere, así que le da unas cuantas pastillas y luego contrata a 2 guardaespaldas. Eddie regresa al trabajo con Carl y en 2 meses ya estaba manejando una de las compañías de compras y ventas de acciones más grandes del país. El agente de la policía habla con Eddie y le dice que él es el principal sospechoso de aquella chica que encontraron sin vida, pero Eddie contrata al mejor abogado del país para que lo dejen libre, al menos por el momento. Carl trata de negociar con Eddie para que este se quede trabajando por él. Hasta le ofrece unos $45 millones del negocio que están a punto de cerrar con un gran empresario llamado Atwood. Eddie regresa a su habitación de hotel y alguien estuvo allí en busca de las pastillas. Este se da cuenta que los hoteles ya no son seguros para él, así que se compra el penthouse con la mejor seguridad de la ciudad. Mientras tanto, Gennady le pide 20 pastillas más, si no quiere que haga su caso con la policía un poco más claro. En el día siguiente, Carl y Eddie esperan por el empresario Atwood para que firme el contrato con el que Eddie tendrá asegurado unos $45 millones. Pero este no llega y en su lugar llega su esposa, la señora Atwood, para informarle que su esposo se ha enfermado. Y debido a esto, el contrato no se firmará hasta que este se sienta mejor. Eddie y Carl la acompañan hasta la entrada del edificio, y allí Eddie ve que el conductor de esta es nada más y nada menos la persona que lo había estado siguiendo. Así que Atwood también ha estado utilizando las pastillas. Eddie va a la policía y es comparado con los sospechosos de la muerte de la chica, pero su abogado logra sacarlo de esta. Eddie regresa con Carl y en ese momento siente que los efectos de las pastillas están pasando, así que este va al baño para tomar una, pero las pastillas han desaparecido de su traje. Eddie regresa con Carl y este lo cuestiona. En ese momento Eddie recibe un paquete con las manos de sus guardaespaldas, así que este sale lo más pronto posible de allí. En su apartamento, Eddie ve en la televisión que su abogado es el mismo abogado de la señora Atwood,
así que este fue quien sacó las pastillas de su traje. Poco más tarde, Gennady y sus hombres tocan a la puerta. Eddie estaba a punto de saltar ya que Gennady acabaría con él muy lentamente, pero se recuerda que aún le queda una pastilla. Eddie la encuentra, pero en ese momento Gennady logra romper la puerta. Eddie trompieza y se le cae la pastilla. Gennady le informa que encontró otra manera de utilizar las NZT-48. Este las disuelve y se las inyecta como... bueno, ustedes saben como qué. De esta manera el efecto dura mucho más de 24 horas. Los hombres de Gennady buscan las pastillas por todo el apartamento, mientras que este se prepara para sacarle la información a Eddie de otra manera. Gennady se acerca a Eddie y Eddie utiliza un cuchillo que tenía escondido para acabar con él, pero Eddie también morirá si no toma una de las pastillas. En ese momento se recuerda que la pastilla está en la sangre de Gennady, así que Eddie bebe de la sangre y su plan funciona. Después de eso, Eddie logra acabar con los hombres de Gennady. El empresario Atwood fallece y Eddie habla con la persona que lo había estado siguiendo, quien ya sabemos que trabajaba para Atwood. Eddie lo convence de que le muestre dónde se encuentra la caja fuerte de su jefe, y allí encuentra una bolsa llena de las pastillas NZT-48. 12 meses han pasado y Eddie ya es el senador de la ciudad. Carl se presenta en su oficina y le informa que él ya sabía sobre las pastillas, así que trata de chantajearlo. Pero Eddie le demuestra que ha aprendido a utilizar el 100% de su cerebro sin ayuda de las pastillas. Y este fue el video del día de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete, ya que eso me ayudaría un montón con el algoritmo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video.